Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa en 3 puntos. Hoy lunes 16 del mes de septiembre. Septiembre, un mes histórico, muchos le llaman el mes de septiembre, el mes negro, pero con muchos acontecimientos que se dieron, sobre todo en momentos difíciles, tanto en el sentido revolucionario como en la caída y muerte de Allende en su momento, la caída del profesor Juan Bosch muerte, renuncia, caída, porque prácticamente fue una muerte de Derrocamiento. Estado, derrocamiento, y también el 11 de septiembre, que fue un día funesto con el derribamiento de las dos torres. O sea que septiembre es un mes verdaderamente Pesado. bien pesado, pero no solamente eso, el mes de los ciclones, huracanes. Recuerden que en septiembre se dio también George, un ciclón terrible, y también en septiembre se dio uno de los ciclones más bárbaros, que fue el ciclón de San Zenón, fue en septiembre también. O sea que septiembre es un mes, ojalá transcurra sin ningún acontecimiento de eso dramático y tan fuerte. Así es, así iniciamos iniciamos la semana de hoy. Sí, La semanal. la semanal de hoy, porque el presidente de la República, la semanal, habló, y también habló otra semanal que fue el expresidente Leonel Fernández en La Voz del Pueblo. O sea, son dos semanales que hay ahora. Ajá. Espérate, Ajá. papá, son dos semanales. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido a su programa en 3 puntos, comenzando una semana laboral y esperamos que nuestros comentarios sean del agrado de todos ustedes. Bienvenido a su programa. Muy bien, gracias Flavio, Javier y a ustedes de igual forma, amigos televidentes. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con las informaciones de último momento. Cuéntame, hermano, ¿cómo anda la marea por ahí? Estamos hablando de semanal. Bueno, Y el y presidente Leonel empezando la Fernández, semana. por eso estoy empezando Sí. la semana. El lunes es fácil de Y hacer programa. Exactamente. Entonces, miren, señores, nosotros habíamos comentado la semana pasada que había un letargo en el tema de la Transcol Laptán con el tema de la semaforización. Y habíamos comentado aquí que eso se había quedado como que nada ha pasado. O se ha hecho pocos comentarios y se le ha dado como poca fuerza de investigación a los hechos, a lo que fue ese colapso que se dio en los apagones del 28 y 29 de agosto. Y eso fue una situación bastante complicada porque se formó un caos en la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, y creó situaciones muy difíciles. Entonces, se criticó, se habló, pero eso luego se apagó y se hicieron las investigaciones del lugar, pero tampoco a la fecha se sabe absolutamente nada. Lo que estamos hablando de la semanal, que iniciamos con ese tema, es que precisamente el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, retrotrae el tema después de tener mucho tiempo que no conversaba nada, ni daba opiniones a nivel de prensa, y de los diarios y de publicidad. Y trae un tema diciendo que lo que es ese tema que se dio con cerrar prácticamente las vías públicas y todo lo que ocurrió allí en ese momento es un atentado de la seguridad nacional y la integridad personal, que es un tema delicado, que no se ha quedado de nadie y se necesita dar una explicación de parte del gobierno sobre ese tema, porque es un tema que necesita aclarar, donde prácticamente no hay ningún tipo de información de qué ocurrieron los hechos, y sobre todo hace un cuestionamiento, que por eso decíamos, que nosotros lo habíamos comentado aquí en el programa de hoy, de nosotros, y lo decimos también hoy día, lo traemos nosotros como programa, donde dice que realmente cuando se examina que el contrato que había hecho, que ya había sido revisado por compras y contrataciones, y que se suponía que ese contrato ya estaba totalmente terminado, el contrato seguía vigente, que es un peligro total, porque ese contrato se prestaba incluso para situaciones de espionaje, situaciones de corrupción y sobre todo intervenir en la vida privada de la gente a través de las cámaras que tienen esos semáforos y otros tipos de
elementos electrónicos que son totalmente, altamente peligrosos para la seguridad nacional. El hecho es que hacen menciones de nombres ahí, que precisamente juegan hasta incluso con la vida personal a través del espionaje. Y esos temas que dio a conocer el presidente de la República hay que prestarle atención porque realmente el tema no continuó, no se ha dado a conocer las investigaciones, si la están haciendo, no estamos diciendo que no la estén, que quizá por debajo de la mesa se esté llevando un proceso, pero eso necesita una aclaración. Una aclaración que el pueblo dominicano está esperando justamente desde el año pasado, en el 2023, sobre la licencia que solicitó el director en ese momento del Intran y un expediente que fue sometido por compra y contrataciones, entiéndase, una institución del Estado, al Ministerio Público, y un año después todavía no hay respuesta, por un lado, y por el otro lado, un año después el contrato, violando disposiciones de una dependencia del Estado, seguía corriendo como si no pasaba nada y todo cobrando. Entonces hay gato entre macuto que la sociedad dominicana necesita explicaciones porque el Ministerio Público, desde mi punto de vista y de mi percepción, es un Ministerio Público independiente y en este momento íntegro. O sea, estamos esperando respuesta toda la sociedad dominicana sobre ese contrato porque fue denunciado que en ese momento hubo manos dolosas, en el otorgamiento y en la acreditación de esa compañía en la República Dominicana. Vamos a ver. Bueno, mira, en otro orden tenemos, tú hablabas al inicio del programa, en la introducción, de la semanal del presidente de la República, que se dio la noticia esperada. Hacía una semana, el pasado lunes, se tenía previsto que se anunciara la reestructuración del Estado en las diferentes instancias, pero no pudo ser posible. Posteriormente se anunció que más adelante se daría esta información. Y hoy, pues, surgió la noticia esperada por muchos y lamentada por otros, en el sentido de que hay algunas fusiones que se hicieron en ministerios que no son bien vistos por algunas personas entendidas en la materia. Y empezamos con algunas de las, vamos a hacer la relación, de las principales fusiones y eliminaciones que anunció el presidente de la República que se hará en la reestructuración de las instituciones del Estado. Vemos acá una de las más significativas es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es fusionado con el Ministerio de Educación, el MINER, donde se maneja lo que es la educación preuniversitaria. Y hago un pare en esta institución que ha sido criticada por el propio ministro de Educación Superior, del MESIC, el doctor Franklin García Fermín, pero de igual forma le han seguido en ese mismo orden, criticando que no debía de tomarse esta medida, la exministros del Ministerio de Educación Superior, Ligia Madamelo de Cardona, en el caso de Alejandrina Germán, entre otros. Pero lamentablemente esa petición no fue acogida por la Presidencia de la República y hoy se anunció la fusión. Yo desde mi punto de vista no lo veo viable. El presidente tendrá sus razones conforme a las argumentaciones que le han planteado los expertos, lo voy a entrecomillar, en la materia. Y digo esto porque el Ministerio de Educación tiene demasiados problemas, los diferentes ministros con una estructura tan grande, para sumarle otras responsabilidades, como es la educación universitaria. Pero lo más grave que yo veo es
que se va a lacerar el presupuesto, el 4% de la educación, una conquista social. Y si bien diríamos, que no se está mejorando, que eso no se refleja en la calidad educativa. Pero todo el mundo que tiene dos dedos de frente, expertos en economía, en educación y en cualquier área que aborden el tema de manera imparcial, se ha dicho que la mejor medida es mejorar la calidad del gasto en educación. Y en lo que tiene que ver con mejorar la calidad, ya hay una serie de factores que los entendidos en la materia también han abordado el tema. Pero nosotros podríamos ampliar esto, Flavio, después de la Vamos a pausa. irnos a nuestra primera pausa comercial para que tú continúes desarrollando el tema porque es bastante amplio, porque hay muchas variedades de criterios en este tema y sobre todo expertos opinando en favor y otros en contra. Entonces, vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, vamos a brindar con un sabroso jugo de manzana de rica, con la calidad, el sabor, pero choquemos primero las copas en señal de que realmente hay que brindar con la calidad, y esa calidad la representa todos y cada uno de los jugos de la pasteurizadora Rica, que siempre tiene al su consumidor presente en cada momento, sobre todo con estos productos con la vitamina C que necesita su cuerpo. Y en estos momentos de calores, que está agobiante, todo el mundo se siente estropeado, cansado y necesita un empuje, eso lo tiene Rica con cada uno de sus productos y la calidad también que lleva dentro. Por eso, Rica, calidad de vida. Salud. Salud. Adelante, Guillermo, con Sí. tus comentarios que tú empezaste Sí. antes de la pausa. Decíamos en el segmento anterior, abordábamos las decisiones que anunció el gobierno dominicano en el día de hoy con las fusiones y eliminaciones de algunas instituciones del Estado. En sus propósitos, según el gobierno, de eliminar o diríamos, de ahorrarse unos 25.000 millones de pesos con estos cambios. Y decíamos que uno de los cambios más significativos son dos ministerios importantes, uno de educación Media. no, el de educación preuniversitaria y el de educación superior, en el caso de la universitaria, que es el MESIC. Y no somos de la opinión que no compartimos esa decisión, ya está dada, el presidente de la República tiene las facultades para hacerlo, y el Congreso para validar algunas acciones que necesitan ser pasadas por esta instancia, por este poder del Estado. Pero reiteramos, en el caso del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, el MINER, entendíamos que debía de quedarse así por las complejidades de ambos. Y hay una situación grave que decíamos que la vemos con pesar y que quisiéramos ver alguna explicación en ese orden, es el 4%, que es una conquista social, que a partir del 2012 el Ministerio de Educación goza de ella, y que no se hayan logrado los objetivos en mejorar la calidad educativa como se requiere y como el país necesita. Esos son otras 500, como dicen. Lo que se debió es de visualizar si la calidad del gasto en el Ministerio de Educación habría que darle un giro, pero a nivel interno, no involucrando ahora a otras instituciones para sumarle el 4%. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que la educación preuniversitaria, en lugar de establecer lo que estableció el legislador, valga la redundancia, en el 1997, a través de la ley 66-97, que a partir de ese momento se le iba a otorgar un 4% del presupuesto de la nación al Ministerio de Educación, pero que eso iba a ser el inicio, que debería de ser de manera gradual y progresiva, pero reitero, mejorando la calidad del gasto, creo que se le puede dar mejores resultados, pero no eliminándoselo, porque ahora el 4% se le va a repartir al Ministerio de Educación Superior y a toda la estructura del Ministerio de Educación que se suma y que se ha ido sumando anteriormente, como el caso de
esta institución descentralizada del Estado, la de los discapacitados o personas especiales, entre otras. Pero bien, eso habrá tiempo para seguir analizándolo. Dentro de las otras funciones vemos el MAPRE, se suprime, que es el Ministerio de la Presidencia, se suprime y se convierte en el Secretariado Administrativo de la Presidencia. O sea, ya no habrá un ministro administrativo y un ministro de la Presidencia. Estos dos se fusionan. Ahí lo vemos, yo creo que no hay mayores inconvenientes en ese orden. El IAD se elimina y pasa al Ministerio de Agricultura, pero el IAD siempre ha pertenecido al Ministerio de Agricultura, siempre. No. Es descentralizado. No, trabaja pero fuera, independiente. No, es descentralizado, pero su No. ministerio sombrilla es el Ministerio de Agricultura. Y eso se descentralizó a partir de los años 80, que salió de ser una simple El dirección. Instituto Agrario Dominicano siempre Tiene leyes ha actuado, orgánicas. leyes orgánicas, aparte, muy fuera de lo que es la institución del Ministerio de Agricultura. Por la Pero- Secretaría de Agricultura, en su momento, cuando Sí. eran los dos, Tenía pero un siempre departamento. separadas. Es que eso pasa, Flavio, como pasa con la DGI. La DGI es una institución que depende del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, se ve como una institución sola, igual que otras. Aduanas. Igual que aduanas DGI, también. Exacto. pertenecen al Ministerio de Hacienda. Claro, Pero- lo mismo pasa con el IAD. El IAD Pero eso está- pertenece, No, Javier. eso- No, te que digo no yo es que así. no. Sí, sí. A raíz de las leyes agrarias de Joaquín Balaguer, Claro. en la década del 70, se crea y se saca lo que es la reforma agraria y se crea por ley, leyes orgánicas Es de la aparte. reforma agraria. Y por eso es que trabajen paralelos. sí, vamos pero- a dejar el beneficio de la duda y vamos a analizarlo más Perdón, adelante. pero el es IAD, que tienen leyes, Guillermo, tienen leyes totalmente separadas. Javier, todas esas instituciones que yo le acabo de mencionar tienen leyes separadas. Aduana tiene su ley, Está bien, pero- DGI tiene su pero ley. en el En el organigrama- Ministerio de Educación hay... Pero, espera. En el organigrama Del Estado, está, claro. en el organigrama del Estado no existe el Ministerio de Administrativo de la Presidencia. Entonces, Perdón, eso es otra cosa, Javier. Eso es pero otra te cosa. estoy No diciendo, te vayas por... Sí. te estoy eso es otra diciendo cosa, eso es que otra hay organismos que no existen en el organigrama del Estado Dominicano que fungen como ministerio. Sí, Javier, pero eso, Ahora, sí, eso es otra cosa. la ley la ley orgánica de la AID o IAD, el IAD. IAD es totalmente independiente Totalmente. a la ley de Pero está bien, vamos a dejar el beneficio de la duda. que todos los ministros de Agricultura, como líder del sector agrario, hayan querido tener eso bajo su dominio, es otra cosa. No, eso, no estamos hablando de Eso es dominio. otra cosa. Vamos a analizarlo más adelante, vamos a continuar Oye, con señores, esto. está fuera de agricultura, eso es todo. El MAPRE dice el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria, más instituciones de inversión. Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria más Instituto de Inversión. Administración de Subsidios Sociales, ADE, con Supérate se funciona. Programas comunitarios pasan al Ministerio de la Vivienda. Los comedores económicos pasan al Plan Presidencial contra la Pobreza. ANAMAR se fusiona con el Acuario Nacional, el Instituto Oceanográfico, es que dice. Otras eliminaciones, ya esas son fusiones que acabo de decir, pero en lo que tiene que ver con las eliminaciones, el famoso Monte Piedad se elimina, el Consejo Nacional de la Población y Familia, Comisión Sectorial de la Reforma Agropecuaria, Fondearte, se elimina la Comisión de Modernización y Seguridad Portuaria, CONDEC, Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, medidas de contención de gastos, reforma del gasto público, y eso existía, Padre amado. Medidas de tope al crecimiento del gasto público y deuda, ley de responsabilidad fiscal, ay Padre amado. Reforma de organización del Estado para crear ahorros, disponibilidades a usar en prioridades del gobierno. Educación, seguridad ciudadana, infraestructura y salud quedan eliminadas. Y del mismo modo también se eliminan medidas como de contención del gasto. O sea, hay una serie de medidas que se toman
y la enumeran de esa manera. O sea, medidas de contención del gasto es la eficientización del uso de la publicidad estatal, prohibición de compra compra de vehículos no utilitarios, de lujos, prohibición de gastos destinados a eventos generales, y ponen ahí aniversarios, prohibición de impresión de memorias institucionales. Eso debieron de explicarlo bien. Yo entiendo que habrá una explicación más adelante de esto, más detallado, porque ese término significa que hasta en la propia institución usted no puede imprimir las memorias de una gestión, de un departamento o del propio ministerio. Congelación de cantidad de empleados en el gobierno a agosto del 2024, o sea que no habrá nombramiento según esa disposición, y viajes al exterior deberán ser aprobados por el organismo rector. En esta última, los viajes aprobados al exterior deberán ser aprobados por el organismo rector. Eso se ha estado ejecutando. El organismo rector es el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y ahora entonces, como se fusiona, seguirá en ese orden. Pero eso se ha estado trabajando, o sea, se ha estado manejando de esa manera. Cuando hay un viaje de un funcionario o de una persona que vaya a representar la institución o el Estado Dominicano en un país extranjero, esta solicitud debe de salir de la institución del ministro de turno o del incumbente de turno hacia el Palacio Nacional, al Ministerio Administrativo. Y el Ministerio Administrativo es quien da la aprobación y el permiso también. La aprobación de los fondos si se necesitan y el permiso también de salida. Y lo envía al ministerio correspondiente a los fines entonces de que esta persona pueda salir. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial y continuamos. Bien de regreso, ¿usted ponchado? Bien de regreso. Vamos, Javier, tú tienes un comentario. Una de las cosas que hemos dicho en este programa por varios años es que había que buscar la forma de ir reduciendo la calidad del gasto e ir reduciendo la cantidad de instituciones públicas que habían en el Estado Dominicano. Instituciones, muchas funcionan, otras nada más cada vez que suenan por decreto que tú te acuerdas. Y eso existe, como dijo Guillermo ahora mismo. Hay muchas instituciones de esas inoperantes que tienen nóminas abultadas. Se habla de una reducción de aproximadamente 25,000 millones de pesos. Yo entiendo que todavía faltan más instituciones, pero muchas más instituciones que hacen lo mismo. Por ejemplo, ahí tú tienes en el caso en finanzas hay muchas instituciones descentralizadas, en obras públicas hay muchas instituciones descentralizadas, en Hacienda hay muchas instituciones descentralizadas, se hablaba de aduanas junto con DGI, se hablaba de muchas cosas. Yo entiendo que todavía hay mucha tela por donde cortar para ir reduciendo, para poder pasar después lo que todo el mundo ha dicho, que es la reforma fiscal. Mientras tanto, hay leyes que esas mismas instituciones son amparadas, que van a tener que ir al Congreso para ser reformuladas o eliminadas. Pero mientras lo que la hacha va y viene, ya uno va viendo por dónde va los tiros. Estoy de acuerdo con todas las funciones, menos con la de el MESI. El MESI esa es tan dudosa, porque en unas explicaciones que dio el propio ministro de la MESI aquí, el doctor Franklin García Fermín, aquí en nuestro programa, él dio a conocer que las funciones de la MESI, que es la educación superior, está por encima a lo que sean los niveles de lo que sea la educación de primaria, preprimaria, Claro. preuniversitaria. Ujú. Y decía que uno de los principios básicos era que tenían funciones diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes, porque muchos quizás
se van a las becas, se van a otras cosas, pero no se van a lo que sería precisamente el control y la supervisión de la educación superior, que es una tarea diferente a lo que sería el Ministerio de Educación, donde él decía que tiene funciones para lo que sea formalizar las bases para precisamente escalar e ir después a la educación superior. Entonces, él daba una explicación de que por qué era la diferencia y por qué no estaba de acuerdo, y no sigue estando de acuerdo. Entonces, sabemos que el doctor Franklin García Fermín tiene muchos años en magisterios y situaciones totalmente educativas, donde tiene también mucha calidad para hablar de estos temas. Y no habló él, sino que se asesoró con ex educadores que han pasado por el Ministerio de Educación, y la mayoría de esos que tú lo mencionaste, Guillermo, le dieron, no la razón, estuvieron de acuerdo con él en su posición. Ha mejorado muchísimo, Flavio, después que precisamente fue en el gobierno de Hipólito Mejía cuando se creó este ministerio, el Ministerio de Educación Superior. Esto era una dependencia que era el CONE, como se le llamaba, el Consejo CONE. Nacional de Educación, Sí. que dependía de la presidencia de la República, esta institución. Y cuando se crea este ministerio se le da carácter, se le da forma, se le da una mejor supervisión a las universidades, tanto públicas como privadas. Y el 68% del presupuesto del Ministerio de Educación Superior va a la UAS, que es la universidad estatal, que tiene más de 200,000 estudiantes aproximadamente. Entonces, nosotros entendemos, reitero, y ahí estamos con Teste, que esa parte no la compartimos, pero la respetamos por la decisión del presidente de la República. Ahora bien, hay otra cosa que uno se ha quedado esperando y vamos a ver si se toman esas decisiones en ese orden, que es el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer, con el anunciado Ministerio de la Familia, que entendíamos, o sea, eso, Pero esperamos verlo. Eso se quedó fuera. Pero esperamos verlo. Pero Entonces, sí, entonces, mira, Flavio, quisiera aclarar algo. No, también para yo vi que tú tenías razón ahí, hay que hacerlo. Para nuestro, bueno, te dejo a ti entonces que tú lo introduzcas. Léelo ahí para que Javier lo Bien, vea. mira, nosotros discutíamos en el segmento anterior sobre el IAD. Yo, hasta donde tenía conocimiento, estaba claro que pertenecía al Ministerio de Agricultura, porque por la experiencia que uno tiene más o menos mirando lo que es la estructura del Estado, siempre esas direcciones dependen de manera directa de un ministerio. Y en el caso del IAD, que Javier decía que hay una ley que la creó. Hay ley. Sí, correcto, hay una ley, pero esa ley es que lo descentraliza, como decíamos anteriormente. Y el Instituto Agrario, y la descentralización no quiere decir que sea autónomo, sigue dependiendo de un ministerio. Y en el caso del Instituto Agrario Dominicano, como lo dice su definición de quiénes somos en su página web, dice que es un órgano descentralizado, como decíamos, del Estado, adscrito al Ministerio de Agricultura, creado mediante ley 5879 del 27 de abril de 1962, con la finalidad de ejecutar los programas de reforma agraria en toda la geografía nacional a través de la compactación y distribución de tierras a los campesinos para la transformación de la estructura y producción agraria, mejorando las condiciones de vida en el campo dominicano para la ejecución de sus actividades y de igual forma acelerar o acercar al ciudadano parcelero que demanda de sus servicios a nivel nacional y otras funciones que tiene el IAD. Entonces, reiteramos, sí depende del Ministerio de Agricultura. Guillermo, entonces, en la República Dominicana, el Estado tiene muchas instituciones, muchas, que están adscritas por lo que sea, pero que legalmente funcionan con otras leyes. Y tú tienes tres: Hacienda, Aduana y Impuestos Internos. Tres. Las tres están adscritas al Ministerio de Hacienda. Las dos están adscritas al Ministerio de Hacienda. Fíjate que en los letreros de aduana te dice Ministerio de Hacienda, Dirección General de Aduana, pero es totalmente independiente, que es lo que diga la Hacienda. Lo mismo pasa con Impuestos Internos. Ministerio de Hacienda, porque todo es la recaudación. Ahora, hay instituciones que se duplican las funciones, que es lo que te estamos hablando, lo que estamos diciendo, y hay leyes que te sacan
esas instituciones de esa madre, aunque sigue adscrita. Adscrita es nada más en lo que dice, pero realmente no. No. La política del Ministerio de Agricultura sí, nunca Flavio, ha sí. incidido en la política de Pero la Flavio IAD. decía, sí, pero Flavio decía, usted también está conteste, en que hay muchas de esas fusiones y eliminaciones de instituciones que estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo los tres en el sentido de la fusión del Ministerio de Educación. Yo no estoy del claro MESIC, en esa. con el Ministerio. Bueno, pues entonces Flavio y yo No nos estoy sumamos claro porque a hay una esa. parte de Está ciencia bien. que lo están sacando, lo están dejando ok, afuera. Flavio y yo nos adherimos al criterio de Revisión, entender que revisen. que no era viable. Pero todos esos institutos centralizados, Javier, tienen una ley adscrita. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una intención del Estado Dominicano de reducir algunas direcciones generales a direcciones. Y eso es lo que pasa con el caso de muchísimas direcciones en los ministerios que están creadas de manera orgánica, interna, como direcciones generales, pero no tienen la categoría y otras que el Estado Dominicano entiende también que no deben de Pero tener mira, yo esa creo que categoría. la reestructuración del Estado se necesita ya. Claro, Hay que claro. reestructurar el Estado. Hay que ha reducirlo. crecido desorganizadamente porque se crearon solamente como para buscar posiciones políticas en un sentido. Ahora llegó el momento de que realmente hay que ver y minimizar el gasto. Y ahora mismo se está hablando de reducción de 25.000 millones de pesos y hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque realmente ya con la capacidad de carga que tiene el Estado Dominicano, el crecimiento que tiene el Estado, no da para poder sustentarse. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Revisar toda esa duplicidad que hay de funciones que hacen lo mismo. En un momento determinado era una fuente para poder colocar a los compañeritos. Pero ya llegó un momento que dice, oye, paremos, porque no vamos a vivir de préstamos. Entonces, Claro. esa necesidad de reorganización del Estado y reestructuración es necesaria y básica. Y obligatoria, pero tú tienes un ejemplo más claro. Vámonos al sector agua. ¿Cuántas instituciones de agua tenemos en la República Dominicana? Y todas por ley. Todas por ley. CAS, INAPA, INDRI. Todas son leyes que tienen. Corabobo, Corazán, Cora Puerto Plata, Cora Vega, Cora qué sé yo qué. Tú tienes 60 Coras, corporaciones, tienes de todo y todas son por ley. Ahora, ¿tú sabes qué pasa? Y no hay todavía un sector de agua unificado. ¿Qué viene por ahí que no se ha hecho? La reforma fiscal. Claro. La reforma fiscal que se va a hacer va a ser una reforma integral. Y para el Estado, el gobierno, tener moral de presentar una reforma fiscal, y una reforma fiscal es, yo te doy, tú me das. Pero para que no le exijan, tú tienes tanto dispendio aquí, que tú vas a hacer con eso? Él está organizando la casa antes de entrar a una reforma fiscal. Porque si no, a lo que él le va a pedir que le den, le va a decir, pero tú tienes tantas cosas por aquí, tantas instituciones gastando una serie de dinero que tú no te has regulado y me estás pidiendo a mí. Porque una reforma fiscal, tú me das, yo te doy. Entonces, cuando nos sentemos aquí, es como si fuera el juego ese de ajedrez. Te quito, te como, pero yo te doy. La dama. Entonces, tú tienes que estar claro de que el sector privado no se lo vas a comer. Pero hay una cosa, Flavio, que con ese asunto de la evasión, por ejemplo, de la reforma fiscal, se debe tomar en consideración la evasión fiscal por aquellas personas que están de manera informal. Y siempre se ha dicho que la informalidad tiene un porcentaje muy alto. Pero eso vamos a seguirlo después de la pausa. En el Estado Dominicano, que pueden beneficiar bastante la recaudación del Estado si se trabaja en ese orden. Así es. Vámonos a la pausa comercial y luego regresamos con ese comentario que usted está entrando en este momento. Vamos arriba y regresamos. Bien, continuando con su programa en 3 puntos y estos temas que son los que están en el tapete, en la discusión. Guillermo, tú iniciaste adelante. Sí, decíamos que con el asunto de la reforma fiscal que tú hablas y que compartimos también esa parte que tú acabas de decir, que el Estado Dominicano debe de organizarse a nivel interno, organizar la casa para luego exigir a otros sectores, al empresariado y otros,
que, o sea, exigirles responsabilidades en el cumplimiento del deber, a los fines de que el Estado pueda seguir desarrollándose, avanzando. Pero se deben de tomar en cuenta una serie de factores, como decíamos, que muchos economistas han puntualizado en ese orden, de ver la forma en que se puede disminuir en su mínima expresión la evasión fiscal, la economía informal, que es parte de la evasión, a los fines de que podamos gestionar recursos para los compromisos del Estado por esas y otras vías. Los salarios es algo que se debe de tomar en consideración también en el sector público. El sector privado se ha estado manejando esa situación, pero debe de ir conteste también con el sector privado, o más bien, o no necesariamente con el sector privado, más bien tomando como referencia la canasta básica. Hoy en día no es posible que un empleado público el sueldo mínimo sean 10,000 pesos. Todos sabemos cómo anda, diríamos, el gasto de una familia de 2 personas en una casa o hasta de una. 10,000 pesos, yo no puedo entender cómo una persona puede manejarse con esa cantidad de dinero mensual. Entonces, eso debe de mejorarse. Al presidente de la República, hace unas 2 semanas, le preguntaron en la semanal sobre ese mismo orden y él dijo que eso está contemplado en la reforma fiscal. De manera que eso es una buena, diríamos, un buen mensaje para aquellos servidores públicos que están cobrando ese salario que ya realmente no compensa lo que es el gasto de la canasta familiar. Mira, para mí la reforma fiscal, cuando se presente, no va a ser una reforma fiscal consensuada. ¿Nunca la va a hacer? No, nunca la va a hacer porque... O sea, que todo el mundo esté de acuerdo. No, consensuada es consenso. No va a ser consensuada. Tendrá el gobierno que en un momento determinado aplicar la mayoría mecánica que tiene para aprobar esa reforma fiscal. Ahora, hay que buscar mecanismos para que la informalidad deje de ser el 60% de la actividad económica en este momento en la República Dominicana. Hay que ser creativos y hay que buscar la forma de que todo el mundo tribute, porque una persona que no tribute está atentando contra la democracia, y la democracia es un sistema que hay que pagarlo todos los dominicanos. Tiene que tributar todo el dominicano, pero como hay unos niveles de bajos salarios, muchas personas prefieren irse a la informalidad que estar dentro de una formalidad que no le es económicamente Pero muchos informales pueden entrar al sistema. Claro. Lo que pasa es que cuando tú le dices que tiene que pagar un anticipo, claro, que la base del ITEVI, porque debe ser clasificada la base del ITEVI, ¿hasta cuándo es el rango de ingreso de tu empresa? Tú no le puedes poner el mismo 18 que tú le pones una grande. Porque tú una grande te pones el 18, pero una pequeña que está iniciándose, que tiene un anticipo, que tiene un adelanto, que está pagando la seguridad social y todo. ¿Qué pasa cuando tú quiebras? Tú tratas de que mientras tú puedas desviarte hasta que te encuentren, tú sigues siendo informal. Ahora, cuando hay un plan de gobierno que te diga a ti, esto para clasificación de empresas de tal tamaño, de tal cantidad de ingresos que pueda tener y de empleados, tiene estos beneficios hasta que luego alcance su desarrollo. Entonces, son formas de hacer incentivos de que se pueda canalizar a través del sistema. Que pague poco, pague mucho, como quiera estar aportando al Estado, está legalizándose. Entonces, eso le ayuda a organizarse, a tener una contabilidad organizada, a tener empleados que puedan retribuirlo y tener también un plan de la seguridad social, ayudar al seguro, porque ¿cuántos empleados de esos no gozan de un SENASA o de un seguro público? ¿Por qué? Porque están totalmente ajenos al sistema. Entonces, si se le dan facilidades, tú puedes estar seguro que cada quien se vaya formalizando para evitar problemas y que quizás le vaya hasta mejor, pero siempre deben haber esas normas de incentivo de parte del Estado que pueda llevarlo a que se regularicen. Y eso sería un punto importantísimo. Y tú verás como este sector informal de un 70%, tú lo puedes disminuyendo. 70, pero 60. hubo una vez
hubo una vez en la República Dominicana que forzaron un sector, los roneros, forzaron un sector y en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer penalizaron el sector ronero. Lo penalizaron. ¿Qué pasó? Que el sector ronero se le cayeron todas las ventas y hubo que revisar y darle para atrás a ese tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque no es subir los impuestos, es distribuir los impuestos. De acuerdo a su capacidad de ingreso. Todo el mundo, o sea, una empresa, en la República Dominicana, todos los economistas y contadores te dicen que a los 3 años todas las empresas pequeñas quiebran, porque un anticipo, tú tienes que dar un anticipo antes de un porcentaje de las transacciones bancarias, que eso era provisional y se quedó, el anticipo era provisional y se quedó. Entonces, todo lo provisional en la República Dominicana se queda definitivamente. Entonces, impuestos sobre la renta, y tú tienes muchas cosas que hay que revisarlas, no es solamente aumentar la capacidad de... Tú tienes una cuenta en un banco y te cobran impuestos por tú hacer una transferencia de un banco a otro banco de tu propia cuenta. Claro. Si tú eres cliente de ese banco, Eso es imposible. si tú eres cliente de ese banco, no te pueden estar cobrando con tu propio dinero, porque para eso tú tienes dinero en ese banco. Y usando cajero, también te cobran. Pero peor aún, hay otros bancos, por ejemplo, privados, que tienen una situación compleja, que hasta para tú solicitarle un servicio a ellos, de tú llevar un poder de representación, ellos te exigen que tú tienes que pagarle un dinero para ellos mandarte ese poder de representación a una firma externa que ellos tienen. O sea, que ellos no tienen la capacidad para ellos pagarle a un empleado y que le pueda revisar un acto de eso jurídico, o ellos cubrirlo con sus propios recursos de los beneficios que obtienen. Y como decíamos, Así no. que una reforma fiscal, la que se está planteando, ya todos los empresarios que van a discutir el tema de la reforma fiscal tienen su reforma fiscal debajo del brazo. Claro que sí, cada quien Todo tiene. Entonces, requiere- es compleja porque cuando se vaya a discutir, cada quien que se le exija va a decir, no, yo no puedo hacer esto porque este sector, cada quien va a pedir por su sector. Así es. Mira, Entonces Flavio, va a ser complicado. así es. Mira, Flavio, en otro orden, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, DIDA, informó recientemente que aprobó el traspaso al sistema de reparto de 2.700 personas Empleado que público. califican, empleados públicos que califican para ello, de unas 3.600 solicitudes que hay en la actualidad. Esto equivale al 76% de esas solicitudes que han dado respuesta. Y eso es en atención a lo que establece la propia ley 379-81, si mal no recuerdo, y la 8701 del Sistema de Seguridad Social, que permite a aquellos servidores públicos que hayan cumplido, que hayan entrado o que hayan trabajado en el sector público antes de la entrada en vigencia de la ley 8701 de las cotizaciones hacia las AFP, que fue en abril del 2003. Toda aquella persona que entró antes del 2003, de abril del 2003 al sector público, y que hoy acumule 20 años en el sector público y 60 de edad, puede dirigirse a la DIDA a depositar sus documentaciones y será enviado a la Dirección General de Pensiones para ser pensionado con el 80% de su salario, conforme a lo que establece esa ley. Bueno, a todos aquellos empleados públicos que hayan tenido ya un historial de trabajo, bueno, tienen la oportunidad de hacerlo. A ustedes solo resta decirle, pásenla bien, hasta mañana. Buenas noches. Feliz noche.